Punto. Okay. Comenzamos, estimado profesor Marco Lalama. Estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing, tengan ustedes muy buenas noches. Soy el profesor Jaime Raúl Castro Contreras y he sido designado por la facultad como presentador de esta videoconferencia. Me complace en presentar en la 12ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios que constituyen experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes, diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión pública de personalidades en ejercicio profesional, laboral, en los campos de emprendimiento, sostenibilidad, uso de tecnología aplicada a los negocios y tendencias en la gestión empresarial, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Lo que hubiera querido saber antes de emprender, que estará a cargo del profesor Marco Lalama Gross. El profesor Marco Lalama Gross es ecuatoriano, es profesor titular de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Américas de Quito. Ha estudiado en la Universidad de Carolina del Sur. Su área de especialización es el emprendimiento en industrias creativas. Es socio fundador y accionista de Ojo Rojo, publicitaria y otros negocios exitosos de entretenimiento. Le interesan especialmente asuntos relacionados con la generación de valor económico a través de la creatividad y la innovación. Ha publicado sobre planificación estratégica, emprendimiento, efectividad publicitaria y toma de decisiones. Trabaja eficazmente en entornos de alta complejidad, ambiguos o de crisis, alta tolerancia al riesgo, se considera un negociador y la integridad profesional es muy importante para él. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolla la videoconferencia. Estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la videoconferencia para presentarla a los profesores de sus asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas a través mío, a través del chat, levantando la mano o enviándolas, como acabo de decir, a través del chat. En este momento se les comunica que esto está siendo grabado y será difundido a través del canal Zoom de nuestra facultad y nuestra universidad. Damos pues la bienvenida al profesor Marco Lalama Gross y tiene usted la palabra, mi querido profesor. Adelante. Muchas gracias por sus generosas palabras, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Como vimos en la introducción tan generosa, mi nombre es Marco Lalama. El día de hoy voy a hablar de emprendimiento. Antes de empezar mi charla, quisiera dar un poquito de antecedentes de dónde sale esta iniciativa. Esta es una charla que nace a partir de el inicio de la pandemia. Cuando yo vi que en realidad muchas personas de la noche a la mañana se quedaban sin trabajo y se veían abocadas a emprender más por fuerza de las circunstancias. Entonces, en ese momento yo hice una reflexión y quise compartir lo que yo había pasado, experimentado en mi experiencia de algunos años, ¿no? Quise compartir esos conocimientos, me pareció muy importante hacerlo justamente por esa coyuntura. Entonces, tomando en cuenta esa situación, es que yo desarrollé un artículo que se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de emprender. En el chat he colocado mi correo electrónico, les pido por favor que lo copien, las personas igual están en la parte inferior de la pantalla, las personas que gusten,
O también más adelante les voy a compartir mi perfil de LinkedIn. Si es que les interesan los temas que hemos hablado, me pueden contactar con todo gusto para conversar un poco más al respecto de esto. Entonces, como les decía, yo lo que hice fue desarrollar un artículo. Lo voy a copiar el enlace. Ahí estamos. Y me propuse recolectar básicamente todo lo que yo había experimentado en los más de 10 años de emprendimiento que yo había desarrollado por iniciativa propia. Entonces, ese artículo, que en este momento voy a compartir el enlace en el chat, es la base de esta presentación, ¿sí? A través de la UDLA, el artículo fue difundido y fue recogido por básicamente los medios empresariales más importantes del Ecuador. La revista Líderes, la revista que es la revista de negocios del principal periódico del Ecuador, la revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito, la revista Ecos, perdón, Gestión, que también es otra revista prestigiosa de muchos años en el país, y también por algunas radios importantes. Entonces, me dio mucho gusto que lo que vamos a hablar el día de hoy haya tenido eco en los medios, porque eso le da a uno la medida de más o menos el valor de lo que está diciendo. La charla del día de hoy no nos debería tomar más de 30 minutos, 35 minutos. Yo preferiría más que nada tener preguntas por parte de los participantes o de los asistentes, pero vamos a topar 10 temas. Vamos a topar los temas que están en la pantalla, ¿no es cierto? Contexto del emprendimiento, la decisión más importante, la primera, qué tiene que ver la planificación en el tema del emprendimiento. Hay claves del éxito, y luego pasamos ya a la parte de las habilidades blandas, o la parte de relaciones profesionales, negociación, sesgos cognitivos, y cerramos con una reflexión sobre el estilo de vida y el largo plazo. Entonces, esa es la estructura de la charla del día de hoy. Espero no demorarme mucho y más bien entablar un diálogo con las personas que están participando el día de hoy, ¿no? Como introducción, el contexto del emprendimiento, estaba viendo cifras del Perú, es muy similar a lo que tenemos en el Ecuador. Un emprendimiento, por lo general, de 10 emprendimientos, 7 tienden a desaparecer entre los 2 y los primeros 5 años, o sea, solo 3 de cada 10 o 2 de cada 10 más o menos, siguen existiendo, no generando utilidades después de 5 años o después de 3 años, dependiendo de cómo se mide. Entonces, la tasa de fracaso de los emprendimientos es alta. La edad promedio es pasada los 40 años de un emprendimiento, de un emprendedor exitoso, rompiendo un mito con este mito del emprendedor joven. Por lo general, un emprendedor exitoso pasa los 40 años y ha tenido en promedio 2 fracasos previos. O sea, ha quebrado 2 veces en promedio hasta que logra sacar adelante su emprendimiento. Y una situación que es muy similar en el Ecuador, en el Perú y a lo largo de América Latina, y me imagino que en muchos países alrededor del mundo, es que la seguridad jurídica, el marco jurídico para el emprendimiento no es el más adecuado. Se habla de leyes, se habla de iniciativas, pero la inestabilidad jurídica que tenemos en países de economías emergentes es un problema para el emprendimiento, y también la falta de leyes desarrolladas para emprendimiento. En el Ecuador, si bien hay una ley del emprendimiento que es reciente y que realmente todavía no se sabe cuál ha sido el impacto en los nuevos emprendimientos, hasta ese momento, para emprender uno tenía que cumplir con las mismas leyes que una empresa grande o una corporación transnacional, lo cual es ilógico, ¿no? Que un emprendimiento pequeño que apenas inicia
tenga que cumplir con los mismos requisitos, con los mismos parámetros que una corporación transnacional. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, porque el momento que uno emprende, uno tiene que saber cuáles son las estadísticas y dónde uno se está metiendo, ¿no? Sin embargo, buscando un poco de información, me encontré con el Global Entrepreneurship Monitor, así se llama, eso es el GEM, es a nivel global este think tank. El Perú es el 8º país con mayor intención para emprender en el mundo, cosa que es muy interesante. Y también me encontré en el mismo artículo con este dato. Perú es uno de los países con mayor intención para emprender en América Latina y en el mundo, y es un dato del 2019, ¿no? Entonces, pese a que sabemos que el contexto no es el más amigable para el emprendimiento, igual hay mucha gente que decide hacerlo. Pero yo no sé si es que en realidad, y por eso se llama esta charla lo que me hubiera gustado saber antes de emprender, si es que todas las personas que se lanzan a emprender están conscientes de estas cifras, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los puntos que me hubiera gustado saber, a mí por lo menos, antes de lanzarme a emprender. Luego, creo que lo más importante, voy a empezar por esa parte, es decidir qué estrategia se va a tomar. Muchas veces nos lanzamos y comenzamos a ver detalles y no es que tengo un sueño y tengo una idea de negocio y quiero hacer esto y este otro, y nos saltamos esto, que es probablemente la decisión, de hecho es la decisión más importante que debe tomar un emprendedor, y es si se va a decantar por una estrategia de volumen o por una estrategia de margen. Entendiéndose volumen con venta de muchas unidades con un margen pequeño de ganancia, pero vender muchas unidades. O, si de lo contrario, ir por una estrategia de vender pocas unidades, pero una gran ganancia. Bien, entonces, desde aquí ya podemos nosotros ir entendiendo que pensar en una pyme, pensar en una microempresa que venda a precios bajos, no es una estrategia, no es viable, ¿verdad? Quizá toca hacerlo por un tema de subsistencia, pero en realidad pensar en un emprendimiento ya más serio, con una proyección de vida, no va a funcionar. Entonces, esto es algo que es tremendamente importante conocer antes de lanzarse a emprender. Si es que yo voy a ofrecer un producto que va a tener un margen muy pequeño, yo tengo que vender muchas unidades. O de lo contrario, si es que yo no tengo la capacidad de vender muchas unidades, de fabricar muchas unidades, el producto o el servicio que yo venda debería dejarme un margen de operación amplio. ¿Bien? Entonces eso es probablemente la decisión más importante al momento de emprender. Luego, no puedo ser más enfático en hablar de la importancia de la planificación. Y para esto tenemos que remitirnos a las clases de administración, a las clases de negocios, donde nos enseñan la aplicación de varias herramientas, ¿no es cierto? En pantalla tenemos algunas para entender más o menos cómo está el entorno, la parte externa, esa parte que nosotros no controlamos. Para eso podemos usar un análisis Pestel o un análisis Porter de 5 fuerzas, para entender el entorno. Para entender la propuesta o el emprendimiento como tal, podemos usar el modelo Canvas de Osterwalder, que nos dice, tome en cuenta estos 9 elementos antes de emprender, láncese al mercado rápidamente y corrija todo lo que vaya viendo que necesita corregir, que probablemente va a ser casi todo o todo lo que usted está pensando en estos 9 elementos, que son los elementos del modelo Canvas, ¿no? Entonces, hay que saber utilizar esa herramienta también, va a ser muy útil. Entender el concepto de qué es la propuesta de valor. La propuesta de valor, vamos a hablar, lo voy a poner de una vez. La propuesta de valor es lo que puede hacer un producto por mí, no es el producto en sí. Y para esto, por eso estoy poniendo esa imagen que ustedes pueden ver de un taladro. Ahí voy a citar a un profesor de Harvard,
muy clásico, él ya no vive, se llamaba Ted Levitt, o Teodoro Levitt, y él decía que la gente no compra un taladro, lo que la gente paga por un agujero en la pared. Y hacer esa diferenciación es muy grande porque, y muy importante, porque muchas veces como emprendedores nos enfocamos en la característica de mi oficina, de mi restaurante, de mi proyecto. Yo le voy a hacer de esta manera, es que nadie lo hace así, y esas características son secundarias. Lo importante es entender qué beneficio va a obtener el usuario al momento de utilizar o consumir nuestro producto o nuestro servicio. Eso es la propuesta de valor, y eso es de la manera como tenemos nosotros que pensar los negocios. Es decir, qué va a suceder en el momento que mi producto o mi servicio sea consumido, no tanto las características del producto como tal, ¿no es cierto? Adicionalmente, obviamente, tenemos que tener conocimientos de administración de empresas, contabilidad, marketing, recursos humanos, la parte de operaciones, la parte de finanzas, la parte de estrategia. Todo eso es muy útil al momento de tomar decisiones porque nos dan puntos de referencia eh, para equivocarnos menos, ¿sí? Y obviamente, y esto es algo tremendamente importante también, los emprendedores exitosos por lo general ya han trabajado en la industria en la que van a emprender. Entonces, si han trabajado, si están pensando en un restaurante, probablemente ya han trabajado en un restaurante. Si están pensando en un laboratorio, ya han trabajado en un laboratorio, ya entienden cómo funciona el core business, ya entienden las diferentes aristas que uno tiene que manejar. Ahí yo les puedo decir, tengo dos experiencias personales. Yo me formé cuando me gradué en la parte de marketing, la parte publicitaria, y Ojo Rojo es un negocio que va a tener ya más de 17 años, una cosa así. Eh, es un negocio, el negocio de la publicidad tiene un montón de cosas que hay que saber al respecto de eso y que han ido cambiando. Cuando empezamos el negocio con mi hermano, eh, ya teníamos ese conocimiento de haber trabajado ahí. Entonces, ya sabíamos cómo funciona, que las reuniones de tráfico, que la dirección de arte, que la producción, eh, no sé, la pauta, la planificación en medios, esos conocimientos que se adquieren cuando uno trabaja en una industria particular. Esa es una experiencia. La otra experiencia es cuando decidimos montar un bar-restaurante y pensamos que era muy sencillo y que podía salir mal, ¿no? Ya éramos empresarios y habíamos emprendido y ya sabíamos y claro, les puedo decir que la barra, por ejemplo, montamos, hicimos el plan, dijimos la inversión es tal, compramos las cosas, dijimos, bueno, sacamos este equipo de acá, más o menos tenemos que facturar tanto, y el día que abrimos nos dimos cuenta que nos habíamos olvidado de tomar en cuenta que había que comprar inventario. A eso me refiero con conocimientos de negocio. Es decir, si es que nosotros hubiésemos trabajado previamente en esa industria, no nos hubiera pasado esas cosas. ¿Ya? Entonces, por ahí, esos conocimientos de administración y la planificación nos va, en estos temas que están marcados en la pantalla, nos van a ahorrar mucho dinero y muchas equivocaciones. ¿Sí? El cuarto es, bueno, ¿cuáles son entonces las claves del éxito? ¿Verdad? Hay claves del éxito y aquí eh, la respuesta a esta pregunta es que todas las empresas exitosas, esto es un estudio de Deloitte & Touch, creo que son 2.000 empresas, de esas sacaron 400 que eran excepcionales, y dijeron, bueno, estas 400 empresas, ¿qué tienen en común? Y la conclusión del estudio fue que no tienen nada en común salvo dos principios. El primero es enfocarse en incrementar ingresos antes que en reducir los costos, es decir, enfocarse cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal en incrementar los ingresos antes que en cortar costos. Esto es muy importante porque por lo general en los ciclos económicos, cuando la demanda tiende a contraerse, lo primero que hacen los emprendedores y las personas que no conocen es cortar costos, cuando en realidad lo que hay que hacer es enfocarse
en incrementar ingresos. Por lo menos este es un principio a largo plazo, ¿no es cierto? Un momento coyuntural de crisis quizá no se puede hacer, pero el norte es ese. El enfoque de la gestión tiene que estar siempre enfocado en darle prioridad a los ingresos antes que en cortar los costos. Y el segundo, dar prioridad a la calidad frente al precio. Es decir, si es que yo tengo que enfrentarme a un escenario donde tengo que tomar decisiones, es preferible mantener la calidad o incrementar la calidad antes que eh, jugar con el precio, ¿sí? Entonces, son dos principios fundamentales para la gestión a largo plazo. Es lo único que tienen en común todas las empresas exitosas. Y eso es algo que a mí me hubiera gustado saber antes de emprender. Bien. Pasamos al quinto punto, que tiene que ver con las relaciones profesionales, y estas las define William Ury, uno de los principales negociadores del mundo, fundador del programa de negociación de Harvard. Él dice que las relaciones profesionales son una reserva de buena voluntad para tiempos difíciles. ¿Sí? Y les puedo poner aquí un ejemplo muy claro. El momento que cayó la pandemia, yo procuro seguir esta máxima con las personas que trabajaban para mí en ese momento. Yo tenía una buena relación y eso me permitió llegar a acuerdos con las personas dada la crisis. ¿Por qué? Porque tenía una buena relación profesional y en ese momento usé esa reserva de buena voluntad para lograr acuerdos con todas las personas que trabajaban conmigo. Muchos emprendedores no llevan a esta política, no tienen esta política. Yo lo he visto en varias ocasiones, negocios incluso grandes, donde las relaciones al interior de las empresas son nocivas, son tóxicas. Ahí son relaciones que no generan buena voluntad. Entonces, cuando hay una crisis, obviamente se requiere el apoyo de las personas que constituyen la organización y no se lo tienen. Entonces, crisis en un emprendimiento siempre van a haber crisis y no las vamos a ver venir. Y si tenemos relaciones profesionales de buen nivel, de buena calidad, si nos llevamos bien con las personas, si somos claros, si somos íntegros en cumplir con la palabra, vamos a tener esa buena voluntad que en medio de la crisis puede significar la diferencia entre cerrar el negocio y continuar operando. Relacionado con eso, una de las habilidades más importantes que debería tener cualquier emprendedor al momento de emprender es saber negociar. ¿Sí? Y cuando digo saber negociar, obviamente hay toda una escuela de pensamiento al respecto de esto, pero los principios son los siguientes y que van apareciendo en pantalla, ¿no es cierto? Saber realmente escuchar a las personas, dejar que se expresen, no reaccionar frente a cualquier apreciación o cualquier comentario que pueda resultar o nos pueda llegar, sino saber escuchar y saber separar las personas de los problemas, ¿verdad? Comprender por qué la persona está actuando de esa manera. Generalmente las personas que son menos tolerantes al riesgo necesitan estructuras y es el miedo a la falta de estructura o a lo desconocido que les hace actuar de cierta manera. Entonces uno tiene que saber escuchar y no tomarse literal las cosas, sino entender cuáles son los intereses atrás de los comentarios o las demandas o las exigencias que pueda tener la otra persona. Aprender a escuchar es tremendamente importante y sobre todo comprender qué está diciendo la persona y qué le motiva a decir lo que está diciendo. Por el lado de expresarse, hay que expresarse siempre claramente, el lenguaje básico, en un lenguaje muy claro, en un lenguaje que permita la comprensión del mensaje y nunca señalar culpables, ¿sí? En vez de decir, eres una persona así, eres una persona que no ve, que solo piensas en ti, puedes decir, es importante que tomemos en cuenta los intereses de ambas partes. Es decir, jamás hacerlo personal, ser muy duros con el problema, pero muy suaves con las personas, aun cuando nuestras emociones nos empujen a
pensar que esta persona no se lo merece. ¿Sí? Entonces hay que saber ponerse por encima de la vorágine, por encima del conflicto. No hay que, jamás hay que reaccionar visceralmente, hay que saber expresarse. Y hay que saber expresarse claramente, sin perder la calma y sin señalar culpables. ¿Sí? No hacerlo personal, ser duros con el problema, suaves con las personas, analizar todas las alternativas de acción, si vale la pena mismo llegar a un acuerdo con la persona o la contraparte o no, saber hasta dónde uno puede ceder antes de la negociación, tremendamente importante, y saber que en toda negociación va a llegar un punto en que hay que distribuir los beneficios. Y en ese punto, hacerlo de manera objetiva, a partir de criterios objetivos eh, que incluso pueden no resultar razonables para la otra parte, pero que de alguna manera son aceptados por una generalidad. Entonces, eh, va a llegar un punto en la negociación en que haya que distribuir los beneficios y eso hay que estar muy conscientes. Pero no es lo único. También hay que saber escuchar, también hay que ver si hay otras alternativas y jamás señalar culpables. Eso por el lado de saber negociar y que me lleva al séptimo punto, uno de los más importantes también, esto ya es más por el lado personal, estar consciente de un sesgo cognitivo. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es algo que uno da por sentado, es un prejuicio, es algo que uno cree que es verdad, pero que en realidad no es. Eh, en pantalla están algunos de los sesgos cognitivos, como el efecto enmarque, o el de arrastre, o el de confirmación, o el de correspondencia, falso consenso, etcétera. Hay que leer al respecto de esto. Hay que estar consciente de que todas las personas tenemos sesgos cognitivos y por dónde nosotros tenemos esos espacios de no ver, de no poder identificar la realidad. El mío, por ejemplo, luego de muchos años me di cuenta que yo tiendo a subestimar el riesgo. Entonces, ahí tengo un problema porque muchas veces tomo riesgos que son evidentemente muy arriesgados. No es una decisión racional, pero yo tengo ese sesgo y tiendo a subestimar los riesgos y muchas veces eso es un error, ¿no? En pantalla pueden ustedes ver una clasificación ya más detallada de los sesgos cognitivos. Como ustedes pueden ver, hay 4 categorías y dentro de esas 4 categorías hay cientos de sesgos cognitivos. Pero en definitiva, el punto está en conocer dónde tengo yo mis espacios ciegos, dónde tengo yo esas partes donde no veo la realidad como es. Y eso es tremendamente necesario para tomar decisiones, ¿no? Vamos avanzando en la charla. El octavo punto es hasta cuándo debo yo ser perseverante en un emprendimiento. En el primero, cuando uno se lanza a emprender, bien dicen que uno tiene que amar el emprendimiento porque uno se va a encontrar con momentos en los cuales todo está mal, nada puede salir bien. Y ahí uno tiene que tomar la decisión de si vamos a perseverar o no. Entonces, el común de la gente dice, no, es que la perseverancia es el, el punto, la marca del emprendedor, la característica del emprendedor. Uno necesita saber hasta dónde va a persistir, hasta dónde va uno a seguir insistiendo en su idea de negocio o si ya se fracasó, ¿sí? Eh, digamos que estoy endeudado, digamos que aparte de eso mis suegros ya me prestaron plata, estoy peleado con mi esposa, no tengo para pagar el colegio de mis hijos eh, y la empresa requiere una inyección de capital. Entonces, ¿cómo sé yo hasta dónde debo insistir? ¿Hasta dónde debo insistir? O si en realidad ya es una quimera, es una obsesión, es algo donde yo soy el único que no está viendo estas cosas y estoy equivocado. Esta es una decisión tremendamente importante y se la debe tomar antes de emprender. Entonces, para resolver esta decisión, la pregunta que tiene que hacer el emprendedor es, bueno,
a cambio de emprender, ¿qué estoy dispuesto a perder? Estoy dispuesto a perder la relación con mis amigos, por ejemplo, porque ya no les voy a ver o porque de pronto no les puedo pagar algún favor o algún dinero que me prestaron. Estoy dispuesto a perder mi buen crédito, a ser sujeto de crédito, a que los bancos me califiquen como sujeto de crédito. Estoy dispuesto a arriesgar eso y puedo perderlo. Si es que lo pierdo, va a valer la pena por el negocio o no. Estoy dispuesto a perder mi matrimonio, la relación con mi mujer. Cuando todo esté mal y mi mujer me diga, esto ya no va más, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso son preguntas de fondo, son preguntas muy dramáticas, pero que van a suceder. Y entonces uno, antes de emprender, tiene que hacerse esas preguntas. ¿Qué está dispuesto usted a sacrificar por su visión de emprendimiento? La relación con su esposa, la relación con sus suegros, la relación con sus padres, con sus hermanos, con su familia, la relación con sus hijos. El crédito está dispuesto a perder su casa, está dispuesto a perder su carro, su vehículo, a cambio, ¿hasta dónde? ¿Dónde deja de ser persistencia y dónde comienza a ser obsesión? Es una decisión personal de cada quien, pero es algo que se tiene que tomar a priori. No se puede tomar a la ligera. El noveno punto, antes de emprender, lo que a mí me hubiera gustado saber es el estilo de vida de un emprendedor es muy diferente al estilo de vida de una persona asalariada. Una persona asalariada tiene un ingreso fijo y por lo tanto se puede endeudar, porque sabe que de ese ingreso fijo puede destinar una cierta parte para pagar la deuda. El emprendedor no tiene eso. Entonces, ahí hay un tema de estilo de vida muy grande. Un emprendedor no puede tener, por ejemplo, muchos gastos fijos. Y esto se complica al momento de que uno ya va creciendo, va madurando en la vida y quiere comprarse una casa, por ejemplo. O necesita comprarse un carro a plazos, pero no puede pagarlo porque hay meses que tiene buenos ingresos y muchos meses que no tiene buenos ingresos. Eso repercute en el estilo de vida. Entonces, si usted quiere, es de las personas que no tiene inconveniente en endeudarse a largo plazo y ir pagando poco a poco, probablemente el emprendimiento no es para usted. Porque en el emprendimiento usted va a tener ingresos y probablemente el siguiente mes no va a saber si va a tener los mismos ingresos o no. Entonces, hacerse una proyección de flujo es mucho más difícil para un emprendedor y obtener crédito, que es la base de el estándar de vida de la clase media, también es mucho más difícil para un emprendedor. Entonces, eso hay que tener en cuenta, muy, muy en cuenta. Por último, y ya para cerrar, y me gustaría más bien después de esto abrir la oportunidad para tener la mayor cantidad de preguntas posibles. Me consta con personas del Japón y por referencia sé que esto lo han dicho también ejecutivos y empresas alemanas y suizas. Dicen, en Suiza o en el Japón tenemos que el empresario es pobre, pero la empresa es rica. En América Latina lo tenemos la situación al revés. Tenemos que la empresa es pobre, pero el empresario es rico. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces sacar dinero del emprendimiento es una decisión que se toma a costa de la supervivencia o el bienestar de la empresa en el largo plazo. Sí, las reservas de un emprendimiento tienen que ser muy grandes por la misma naturaleza de la incertidumbre que tiene. Entonces, van a haber muchas presiones, unas por simple orgullo, otras por mucha racionalidad, ¿no es cierto? Pero siempre van a haber demandas para sacar recursos del negocio y descapitalizarlos. A veces son legítimas, a veces no son, pero siempre esta máxima a mí me ayuda. Es decir, una mentalidad más bien suiza o alemana o japonesa dice que el empresario debe ser pobre y la empresa es la que debe enriquecerse. Lógica que en América Latina muchas veces no se cumple, ¿no? Y esto me lleva a pensar que el emprendimiento en realidad, si es que están dispuestos a iniciar en ese camino, es un tema de largo plazo y los realmente beneficios
los beneficios los van a ver probablemente los hijos y los nietos. Es para eso que uno trabaja, no tanto para el bienestar de uno, porque toma años, toma muchos años y los avances y los retrocesos son constantes. Entonces, una vida alcanza justo, pero si uno está pensando en los que vienen, entonces esto tiene más sentido, ¿sí? Para cerrar, simplemente decir que pese a que todo lo que hemos visto son cosas que hay que considerar y son decisiones muy difíciles, emprender le da a uno la satisfacción de usar la capacidad que uno tiene para uno mismo, en vez de usar la capacidad que uno tiene para los sueños de otra persona. Y con eso podemos cerrar. Yo les agradezco mucho por su atención y quisiera saber si es que hay preguntas. Estimado profesor Marco Lalana, ¿me está escuchando? ¿Sí? ¿Sí lo escucho? Muy agradecido por su brillante exposición. Le informo que casi 600 estudiantes, 540 estudiantes lo han escuchado en esta serie de recomendaciones y sugerencias muy puntuales que usted ha brindado de lo que uno debería de conocer antes de iniciar un emprendimiento. Yo creo que usted ha graficado cosas muy comunes que tienen nuestros emprendedores. Es cierto, aquí en el Perú, por ejemplo, los emprendimientos al segundo o tercer año se extinguen, desaparecen. Es todo un esfuerzo de preocupación, de dinero y que todo al final se pierde, ¿no? Así que estos datos y recetas que usted las ha enumerado puntualmente y al detalle, realmente son tan símiles las dos realidades, la de Quito que usted describe y lo que conoce de aquí del Perú, pues nos demuestran de que hay una paridad de conocimientos y de preocupaciones y de respuestas más o menos similares y de fracasos también parecidos, ¿no? Entonces eso nos dice de lo que con certeza su exposición ha calado en nuestros estudiantes. Estoy a la espera de las preguntas de los estudiantes o los profesores que estén participando de esta reunión para el profesor Marco Lalama. Mientras llegan las preguntas, estimado profesor Marco Lalama, quisiera hacerle una pregunta y comentario a la vez. ¿Por qué nuestros emprendimientos son de costos bajísimos? Y pienso que esa es una de las razones por las cuales el fracaso prácticamente está asegurado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor pequeño y un emprendedor mediano y un emprendedor de altos recursos? ¿No? Porque creo que ahí está la llave, la clave para que esto no fracase, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Yo le diría, Jaime, que, claro, en nuestros países el emprendimiento de subsistencia es muy común. De hecho, con la pandemia, muchas personas que perdieron sus trabajos se lanzaron a hacer lo que podían hacer en ese momento y estaba a su alcance. Entonces, claro, un emprendimiento de subsistencia, no hay nada malo con eso, obviamente, pero no tiene una proyección de largo plazo. Porque volvemos al primer punto, a la decisión más importante que es, si yo voy a lanzarme a un emprendimiento y hacer esto mi plan de vida, yo tengo que entender que o hago volumen o hago margen, ¿verdad? Y para eso yo necesito inversión. Es decir, yo no puedo ofrecer un producto altamente diferenciado, que son los que generan margen, si es que no tengo una inversión atrás. O sea, tengo que diferenciar el producto y eso cuesta, eso requiere de una inversión. O, en su defecto, más difícil aún, y ahí vienen los emprendimientos medianos y los grandes, que son los que se lanzan a competir por volumen con las grandes empresas, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos, por ejemplo, buenos ejemplos de empresas que pueden competir con las multinacionales. Por decir algo, estaba averiguando en el Perú, me parece que tienen algunos, por aquí tengo el dato, tienen algunos emprendimientos locales que son muy exitosos, que están compitiendo con los transnacionales. Por ejemplo, los sándwiches La Lucha, o Pardos Chicken, o las hamburguesas Bembos, por ejemplo. Son emprendimientos locales que están compitiendo en volumen con los monstruos que son Burger King o McDonald's o Pizza Hut o KFC, ¿no? Entonces, estamos hablando de
negocios que, si bien tienen una trayectoria de crecimiento, igual para entrar a competir con los grandes, tienen que hacer inversiones. No se comparan con las inversiones de las transnacionales, pero igual son inversiones fuertes. Correcto. Aquí tenemos un par de preguntas, profesor Marco. La primera dice, ¿qué obligaciones o retos legales son los más frecuentes que desaniman al emprendedor a emprender? Le puedo responder, yo me imagino que debe ser similar en el Perú, desde el contexto ecuatoriano. Como les mencionaba hace un momento, en el Ecuador hasta hace 2 años no había ley de emprendimiento. Entonces, si uno quería lanzarse a emprender y hacerlo formalmente, es decir, un emprendimiento no de subsistencia, sino un emprendimiento ya con una proyección de vida, uno tenía que cumplir, una empresa pequeña que apenas nace, un emprendimiento tenía que cumplir con las mismas obligaciones que una transnacional o una empresa muy grande en temas de impuestos, en temas de informes a la superintendencia de compañías, en temas de legislación laboral, en temas de control sanitario, en temas de permisos, etcétera, etcétera. La misma patente para operar en Quito que paga Unilever, por decir algo, tiene que pagar Ojo Rojo. La diferencia es mínima. Entonces, ese tipo de falta de consideración de nuestra legislación, que me imagino que en el Perú debe ser similar, es lo que hace que emprender sea tan difícil, ¿no? Una de las razones. Muy bien. El profesor Enrique Laos le pregunta lo siguiente. ¿Es posible pensar que nuestros emprendimientos se han estancado porque no contemplamos el valor agregado a nuestros productos potencialmente explotables? Creo que me remito igual a la decisión más importante, ¿no es cierto? Uno tiene que, si ya va a hacer esto, no por subsistencia, uno tiene que ofrecer un valor diferenciado, un producto diferenciado, con mucho valor agregado, o un producto que sea muy competitivo en términos de costos. Y entonces ahí el valor está en los métodos de producción. Ahí está la inversión, ahí está el valor agregado en desarrollar un método de producción o un método de distribución de muy alta tecnología. Entonces, creo que si uno no tiene claro eso, se va a subsistir en el mejor de los casos, pero no hay una proyección de volver al emprendimiento una empresa competitiva. Muy bien. La estudiante Jimena Zapata le pregunta, ¿qué decisión debe tomar cuando el emprendimiento inicia con un alto rendimiento? La venta es acelerada, pero al poco tiempo, reactivación de las actividades, las ventas han caído, al punto de no saber si seguir luchando, tratando de innovar o darlo por finiquitado. Es una excelente pregunta. Entonces, ahí yo respondería en dos componentes para responder esa pregunta. ¿Cómo saber si persistir? Primero, hacerse la pregunta del punto 8, ¿no es cierto? ¿Qué estoy dispuesto yo a arriesgar y qué podría perder si persisto en esto? Y eso puede ser, esas pérdidas pueden ser dramáticas para la persona, puede poner en riesgo la relación con sus padres, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su cónyuge. O sea, hasta ese punto puede llegar el emprendimiento, hasta dónde va a persistir. Eso por un lado. Y por otro lado, el último punto, el punto número 9, cuando las cosas están bien, no hay que apresurarse a sacar las reservas. Las reservas son justamente para un emprendimiento, para cuando pasan estas cosas, esas reservas le permiten a la compañía o al emprendimiento innovar, darse una pausa, aguantar, hasta que ver si es que en realidad es posible lanzar una segunda versión, una tercera versión que retome la venta inicial. Probablemente, si es que las ventas fueron muy fuertes al inicio y después cayeron estrepitosamente, es porque ese producto no estaba lo suficientemente diferenciado. Correcto. La estudiante Soledad Cosco le pregunta, y probablemente sea una ampliación a una respuesta anterior que usted dio. Dice, en el Perú se dan muchos emprendimientos, pero fracasan antes de llegar al año, sin considerar la pandemia. ¿El motivo será solo financiamiento? No, el motivo de o sea, a ver, un emprendimiento puede fracasar por muchas razones.
La parte financiera es una parte común, pero tan común como la parte financiera es el problema de la contratación y selección de personal. No poder conseguir, eso es igual de común, no conseguir las personas adecuadas. O también conseguir las personas adecuadas, pero no saber gestionarlas bien, no tener esas buenas relaciones del punto 4 o 5, ¿verdad? No generar una buena relación con esas personas. Entonces, los motivos de fracaso son muchísimos. Lo que sí sabemos, y esto es, pero porque es así, es que un producto bueno es indispensable. Si no hay un producto bueno, un producto diferenciado, un producto competitivo, no hay emprendimiento que surja. La última pregunta, profesor Marco Lalama. ¿Qué hacer cuando el emprendedor ya formalizó su empresa y la administración tributaria le pone trabas, como órdenes de pago, coactivas o retenciones? ¿Cómo afrontar gastos y a la vez seguir con el negocio? ¿Bajar la calidad del producto? No, ahí tenemos claramente en el punto 3, me parece, que las empresas exitosas no tienen nada en común salvo enfocarse en la calidad antes que en el precio y darle prioridad a los ingresos antes de cortar costos. Entonces, la respuesta a esa pregunta es categórica. Hay que enfocarse en la calidad. Antes que en el precio, hay que enfocarse en la calidad del producto. Muy bien, aquí ha llegado una última, Patricia Paguacho, la profesora. ¿Considera que trabajar en la fortaleza mental es algo que debe trabajarse en los emprendedores? Totalmente. Primero, tiene que estar enamorado o enamorada de su idea. Eso le va a dar la fuerza de enfrentar la adversidad. Entonces, si no está convencido, no se lance, porque va a tener las crisis más fuertes que usted se imagine, y las que ni se imagine. Si usted emprende, va a tener las crisis más fuertes y solo va a salir adelante si es que está realmente enamorado de su idea, por un lado. Y por otro lado, la fortaleza mental también va por el punto 7, que es conocerse a sí mismo e identificar bien claro cuáles son sus sesgos cognitivos. ¿Dónde tiene usted estos puntos ciegos donde no ve la realidad como es, las cosas como son? Correcto. Profesor, no solamente le expresamos la satisfacción nuestra y de la universidad y los propios estudiantes, sino que yo sugiero a los estudiantes nuestros que esta exposición ha sido grabada y puede ser vuelta a ver las veces que sean necesarios, porque el título del tema no solamente ha sido satisfactorio, sino que es muy atractivo. Dice, lo que hubiera querido saber antes de emprender. Yo creo que con eso y las 10 recetas que usted ha dado, todas puntuales, todas ilustradas con ejemplos, han contribuido al esfuerzo que hace la facultad, y la contribución suya le quedamos muy agradecidos. En nombre de la facultad de nuestra Universidad San Martín de Porres y en nombre de nuestro decano, el doctor Daniel Valera Loza, le expresamos nuestro más vivo reconocimiento y le haremos llegar un certificado de reconocimiento a través de los canales respectivos. Estamos muy agradecidos por su tiempo, su buena disposición y sus excelentes respuestas a las inquietudes de profesores y estudiantes. Muy buenas noches, mi estimado profesor. Muchas gracias, doctor. Un agradecimiento a todas las personas, a todas las preguntas. Mi correo está en el chat, también está mi perfil de LinkedIn. Si es que alguien quiere tomar contacto conmigo, yo con todo el gusto los puedo atender. Muchas gracias. Muy agradecido. Hasta otra oportunidad.